El desarrollo de la conciencia se rige hacia la unidad de uno mismo, con todo lo que ello incluye. Y por ello, la aceptación es la mejor técnica, y cuando se acompaña de la observación, se penetra en la verdadera meditación. Parecería que todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en que el desarrollo de la conciencia implica una expansión de la misma. La meditación estimula esta expansión a través de un proceso gradual de desidentificación con los contenidos concretos de la existencia e identificación con aspectos más y cada vez más generales hasta desembocar en la unidad. En las etapas tempranas del desarrollo aparece un sí mismo ligado al cuerpo. La identidad del yo es la identidad corporal. Todo lo que no sea el propio cuerpo es vivido como perteneciente a un no yo externo. La identidad corporal surge como el resultado de una ardua experimentación sensorial, en la cual son probados diferentes objetos y catalogados como pertenecientes a algo ajeno. Cuando al morderlos, chuparlos o dañarlos, se comprueba que no activan sensaciones corporales a las que resulta de morder, chupar o dañar las partes del propio cuerpo. Todo lo que le pertenece al cuerpo queda incluido dentro de la sensación de yo, y todo lo que no pertenece a él forma parte del otro. A la otredad no se le controla de la misma forma que a lo que incluye el yo. Este último posee límites definidos por su superficie. La identidad corporal se modifica al surgir el pensamiento y la emoción y al aparecer la educación de los adultos. Estos nos castigan ciertas manifestaciones de la identidad corporal y premian otras. Ciertas emociones son aprobadas y otras son rechazadas. La internalización de estas enseñanzas empieza a activar otro nivel de identidad más moral que corporal en la generalidad del hombre y la mujer occidental. La identidad se asocia con ciertos valores y preceptos sociales que casi siempre dejan fuera a componentes corporales. Solamente después de un trabajo intenso se adquiere la identidad corporal y a partir de ahí comienza un proceso de inclusión de aspectos que antes se vivían ajenos al yo, pero que poco a poco se viven como parte del mismo. El proceso se activa cuando se experimenta eventos de sincronicidad a los que se percibe como exterior y ajeno al propio yo y se comienza a manifestar en conexión con este. Cuando esto sucede, se advierte la posibilidad de que lo que se vive como exterior también forme parte de la propia identidad. Aparece un nuevo yo que incluye al mundo, al cuerpo, los pensamientos, las emociones, en un novedoso territorio en el cual lo que antes era exterior se comienza a vivir como interior. En cada expansión de la conciencia aparece una nueva identidad cada vez más generalizada y abarcante. Ante este proceso, la observación es uno de los elementos clave. Si algo puede observarse, ¿quién es el que lo observa? El observador como identidad, que incluye a todo lo que es posible observar, surge como nuevo. Incluso el yo que antes estaba limitado por la superficie corporal, ahora se limita por la capacidad de observación. Este nuevo yo, mucho más expandido y abarcante, también a su tiempo se vuelve contenido de una nueva identidad que lo sobrepasa. Ya no puede restringirse al yo observador, puesto que se comienza a sentir que este fue solo una herramienta para avanzar y, al igual que el cuerpo orgánico, un nivel limitado de la realidad. Lo que se intuye
es que más allá del observador, existe un sí mismo que no admite separaciones entre observador y observado, sino que la trasciende, puesto que aún la vivencia del observador separa. Es decir, determina una visión entre el yo y el no yo. Yo, mucho más difundida que antes, pero al fin y al cabo dualista. A través de la meditación se experimenta que la imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo, en una identidad en la que ya no hay observador, puesto que éste y lo observado acaban por fundirse. La identidad, en este nivel, deja de ser personal y el yo comienza a vivirse como perteneciente al todo. Más tarde, aún el intento de congraciar la individualidad con la unidad cae hecho pedazos, cuando se averigua que más allá de las explicaciones, existe aquello que se siente como uno mismo, que se vive como perteneciente al todo, pero que no soporta ningún intento de racionalización. Simplemente existe, y su vivencia es lo que demuestra su existencia. El mundo y el universo vibran como conciencia, y uno mismo es aquello. A esta fusión es a lo que conduce la meditación. En todo este camino, la aceptación y la observación son indispensables, tal y como lo mencioné al principio. Y el cuerpo no se aceptará. Nunca podría ser incluido en el nuevo nivel de identidad, y por ello, este estaría incompleto. El no completar un nivel hace que las experiencias provenientes de él sean rechazadas, creando así una división ilusoria entre el yo y el no yo. La primera parte de este libro, dedicada a los ejercicios corporales, se incluyó con el propósito de recuperar la identidad corporal y purificar los procesos como parte preliminar para los métodos de observación. Es decir, se siguió la misma metodología del desarrollo natural en la cual primero se conoce al cuerpo como identidad y después éste se expande a todo lo observado. La meditación autoalusiva permite esta inclusión del observador como parte de la identidad. Todas las demás técnicas descritas continúan el proceso de inclusión del yo en unidad cada vez más expandida hasta lograr la unidad y la fusión. Quien ejecute estas técnicas con dedicación y amor crecerá y se transformará en un mejor ser humano. Idealmente llegará a reconocer el vivir su naturaleza real, la cual es la misma que la del cosmos. Que se logre lo anterior es mi mejor deseo y la motivación en la que se fundamenta la redacción de esta obra. Quien la posee no se experimenta a sí mismo como separado del resto. Hablamos de la conciencia de unidad. Pero esto no significa que pierda su individualidad o que vive la existencia diluida amorfamente. Más bien se ve a sí mismo desde un punto focal en el cual convergen todas sus experiencias. Todo lo que experimenta, siente y piensa se incluye en un sí mismo, en el cual todas sus vivencias se unifican. No se identifica ni con su cuerpo, mente o emociones, sino con esa misma sociedad que trasciende sus contenidos. Su mismidad es la de un yo puro. En realidad, ha expandido su yo hasta abarcar todo lo que experimenta independientemente de su carácter externo. Es decir, vive el mundo como un ser y todas las mentes como una sola mente. Sabe que lo que le acontece no proviene ni es acusado por fuerzas o entidades ajenas a sí mismo.
puesto que en su sí mismo lo abarca todo. Reconoce que las plantas, los animales y aún las rocas pertenecen y son manifestaciones de la misma conciencia que todo lo permea y de la cual él forma parte y es la misma conciencia. Por ello, quien vive en la conciencia de unidad experimenta un estado de sincronicidad constante, el cual puede o no ser aparente para quienes lo observen. Estar en conciencia de unidad no se nota y fácilmente quien la posee pasa desapercibido, excepto para quienes se encuentran en su mismo estado o comiencen a ser sensibles a las variaciones sutiles del hipercampo. Esto es así porque alrededor del cuerpo de quien se encuentra en conciencia de unidad, el hipercampo fluye como si existiera allí un polo de atracción de limpieza. Las regiones de la látiz que aparecen ante nuestra percepción como objetos materiales son zonas de bajas latencias que literalmente curvan y distorsionan el espacio. En cambio, el campo neuronal en la conciencia de la unidad posee una alta sinergia similar a la de la propia látiz. En el laboratorio hemos demostrado que cuando dos sujetos se comunican, el que posee mayor correlación interhemisférica, es decir, el que posee más sinergia, el que está más unificado, atrae hacia su nivel de coherencia al que posee menos correlación. Uno de los mayores retos a los que se debería enfrentar la ciencia del futuro es el de entender la estructura pura de la látiz y del hipercampo, ya que facilita la expansión de la propia conciencia. Gracias y nos vemos en el silencio.